Seguimos escuchando reacciones de los resultados electorales del pasado domingo, cuando los guajiros acudieron a las urnas para elegir nuevo gobernador en estas elecciones atípicas. A esta hora estamos en línea con el médico Luis Gómez Pimienta, candidato a la gobernación de La Guajira, que como se sabe participó por el partido Alianza Verde y Unión Patriótica, exalcalde de Riohacha y ex viceministro de Salud. Está en la línea informativa de Guajira Estéreo. Doctor Gómez Pimienta, muy buenos días. Buenos días, Pepe, buenos días a toda la audiencia de Guajira Estéreo. Doctor Gómez, ¿cómo recibió, qué lectura le da a estos resultados electorales del domingo anterior? Bueno, primero, Pepe, aquí al equipo técnico, gracias, y gracias a todos nuestros electores, los 7.440 guajiros o residentes en La Guajira que nos acompañaron, la representación del voto libre, del voto digno en el departamento. No, de aquí no ha habido nada nuevo, a excepción del fiasco del control biométrico, que durante la operación muy temprano en muchos sitios se dañaron los equipos y terminaron diligenciando las certificaciones para acceder al voto de manera manual y completamente irregular, no sin número de cédula ni nombre del potencial votante. Lo demás todo es igual, Pepe, que hay unas personas detenidas por retención de cédulas y compraventa del voto. Eso no es nuevo, eso es igual. Que todos los alcaldes, según testimonios de la gente, según dominio público, todos los alcaldes apoyándose en su presupuesto, en el presupuesto oficial, le exigieron cuotas, números precisos de votantes mínimos a los funcionarios. Y eso no es nuevo. Que en Puerto Estrella, como denunció Edwin Briceño, los jurados y testigos estaban encerrados en un sitio y la policía estaba por fuera sin hacer ningún control. Eso no es nuevo. Lo que denunciaron ayer en La Silla Vacía, en Noticias 1, León Valencia dijo que lo que había sucedido en La Guajira no tenía presentación. Eso es la ratificación de la turbiedad del proceso electoral en Colombia, de la intervención de los burócratas de turno y los presupuestos oficiales de los dineros de todo tipo de origen. Ahí no hay nada nuevo. Yo creo que es la ratificación de la falta de garantía para las fuerzas alternativas en este país. Y en este momento, desde ayer en horas de la tarde, nos hemos enterado que hay un sector participante en las elecciones, el que apoya al ingeniero Wilmer González en las afueras o en la puerta de la registraduría protestando porque sostienen que hubo fraude electoral. Nada de eso es nuevo. En otras palabras, doctor Gómez Pimienta, ¿usted reconoce o no el triunfo de José María Ballesteros? No, nosotros no reconocemos, no es el tema de José María. Nosotros lo que reconocemos es que el proceso electoral colombiano no es transparente, que no es garantía para fuerzas alternativas, que intervienen de manera descarada, porque el tema de los alcaldes que estaban presionando con número de votos mínimos, con nombre de los potenciales electores, algunos se atrevían a asegurar que incluso estaban pidiendo fotografías. Eso es un vergonzoso. Entonces uno no puede reconocer un modelo de proceso electoral que está absolutamente viciado y además descarado en los vicios, porque hacen las advertencias y se cumplen. La gente denuncia o los medios hacen las advertencias y se cumplen. Y no es ahora. Recuerda usted que en un proceso anterior, no muy lejano, advirtieron de los candidatos de la Gata o del parlamentario Martínez del Valle del Cauca y ganaron. Entonces un sistema completamente desprestigiado, y lo preocupante no es lo regional, no es ni de la costa ni de la Guajira, sino que es el tema de la salida a negociar el conflicto. Ustedes saben que uno de los temas en La Habana son las garantías electorales y la garantía para participación en política, y estos hechos le hacen perder confianza en el proceso
a uno de los actores, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Eso es lo preocupante, porque es un hecho que no es exclusivo de La Guajira. Claro que en La Guajira es repetitivo. Doctor Gómez, ¿qué papel entonces están cumpliendo los organismos de observación y las ONG internacionales que vienen a velar por la transparencia del proceso? En realidad yo no tengo testimonio, no tuve la información exacta de observadores internacionales. Eso no lo tenemos nosotros. No sé si las otras campañas se enteraron de eso, pero yo no pude precisar, incluso estuve indagando la observación, pero también es ridículo lo que sucedió con la biometría, que era una de las esperanzas de transparencia, pero también hubo hechos en la semana anterior de hostigamiento concreto. Por ejemplo, el día anterior a las elecciones de presidente, la policía le retuvo a un grupo de nuestros compañeros la publicidad de gobernación que no tenía nada que ver con presidencia. En la semana anterior, en Palomino, la policía le hizo desnudar el dorso a un señor porque llevaba la camiseta nuestra, no estaba violando en el tiempo ninguna norma. En la carretera, el martes de la semana pasada, la policía de carretera le arrancó la publicidad a un bus que nosotros teníamos contratado, alegando que existía una norma que le prohibía a los buses de servicio público, aún estando contratado, aún estando fletado, como dice la gente popularmente, llevar publicidad. Y se le pidió la norma y no pudo citar la norma. Entonces, son hechos que ya eran como premonitorios de lo que podía ser, porque no solamente había el comentario público masivo, persistente, de la presión a los electores, sino que también elementos de la policía estaban hostigando la campaña. Para nosotros no hay nada extraordinario aquí. Para nosotros lo preocupante es el hecho de que eso es un mal mensaje para la mesa de negociación de La Habana. Además, nosotros sí, nuestra campaña, un miembro de nuestra campaña, la señora Nora Finol, puso un denuncio en la Fiscalía contra un funcionario de la Universidad de La Guajira, que se llama Isidro Bueno Giraldo, por estar entregando tarjetones marcados con el renglón correspondiente a la candidatura de José María Ballester. Eso sí es concreto de nuestra parte. Y tenemos copia del denuncio ante la Fiscalía. decir, doctor Gómez, ante esta falta de garantías de las que usted ha dicho que es en todo el país, pero que en La Guajira sigue siendo un ejemplo aberrante en materia de irregularidades, los organismos de control, los organismos de observación, las ONG que hacen la veeduría de este proceso, ¿están simplemente figurando o están cumpliendo su papel? Yo iría mucho más allá de lo que usted dice. Yo diría que la registraduría como institución y el Consejo Nacional Electoral como institución en realidad son parte de la falta de transparencia en los procesos electorales del país y en particular en La Guajira. Estamos con el excandidato a la gobernación de La Guajira, Luis Gómez Pimienta. Doctor Gómez, usted ha dicho, en otras palabras, que el proceso electoral no es efectivo, no es transparente. Hablemos de otra situación estructural en las elecciones tradicionales del departamento de La Guajira. Hablemos de la calidad del elector. ¿Usted cree que el pueblo guajiro tiene el suficiente grado de conciencia? Doctor Gómez. Doctor Gómez. Sí, le escuché, Pepe, mire, Pepe. Le preguntaba perdóneme, doctor Gómez, le preguntaba que si el pueblo de La Guajira tiene el suficiente grado de conciencia para elegir a sus gobernantes. No, bueno, esa es una pregunta, yo diría que trascendental. Lo que pasa es que los procesos electorales son procesos también de formación, ¿ya? Y pueden crear un buen criterio del elector del derecho y el deber de participar en las elecciones, pero también puede ser un factor de descomposición.
Aquí en Colombia y particularmente en la Guajira ha sido un factor de descomposición y se apoya fundamentalmente en la población que no tiene sus problemas básicos resueltos. Eso significa que al tradicionalismo político que ha manejado este país toda la vida republicana, le conviene la marginalidad. En la marginalidad está el mercado del voto por 30.000, por 20.000, por 50.000, el mercado del voto por billetes falsos. Ahí está el mercado del voto por los insumos de la cocina, por el arrocito, por el aceite. Ahí está el mercado del voto por la fórmula, por la lámina de ternil, por la bolsa de cemento. Entonces uno no puede juzgar de manera separada, de manera independiente al elector. El elector es parte del trabajo y de la influencia del modelo político, pero a su vez el modelo político se sostiene con ese elector. Si usted observa, por ejemplo, en Bogotá, los candidatos, los alcaldes alternativos, incluyendo a Peñalosa, bueno, la tragedia de de Moreno, Petro, no son fuertes en sectores marginales de Bogotá, son muy fuertes en la clase media, donde hay una gran composición, una gran participación de docentes de todos los niveles, de profesionales independientes, de pequeños y medianos comerciantes, pero no en los sectores más deprimidos de la población. Entonces la Guajira tiene unos índices de pobreza muy altos, y eso significa que hay un mercado de compraventa del voto también muy alto. Doctor Gómez Pimienta, quiero que se desprenda, así sea por unos minutos, de su filiación política y asuma su condición de guajiro como tradicional, como es natural en usted. Sucede que en las últimas horas la Guajira una vez más ha sido víctima de una avalancha de informaciones negativas a raíz de la elección del gobernador. Usted sabe todo lo que se ha dicho en las redes sociales, en los medios más importantes del país, que no le favorecen en nada al departamento de La Guajira y especialmente al nuevo gobernador. Usted sabe que la imagen pesa para la gobernabilidad. ¿Cuál considera usted que debe ser la estrategia de los guajiros para que no se mezcle la imagen de La Guajira con sus líderes, con sus gobernantes? Bueno, yo le digo una cosa, Pepe, en términos muy, muy personales, feo hablar en primera persona de eso. Yo nunca me he dado por aludido en esas cosas, porque una cosa es el discurso de la ética y otra cosa es la práctica de ese discurso. Uno tiene que demostrar en la cotidianidad que es consecuente con lo que piensa. Entonces, como yo no he participado en malversación de regalías, ni he estado relacionado con ejércitos privados que violen los derechos humanos, ni he estado involucrado en fraudes electorales. Cuando hablan de esas cosas, Lucho Gómez no se da por aludido. Pero también tenemos que mirar la realidad. Por ejemplo, el Diario del Norte sacó la nota de los detenidos, de los apresados antier por violación de las normas legales en el proceso electoral. ¿Cómo esconde usted eso? Aquí era insistente el rol que tenían los alcaldes, el comentario de la gente sobre el rol que tenían los alcaldes presionando la elección. ¿Cómo oculta usted eso? Que se anunció la transparencia del proceso y terminaron diligenciando el certificado para acceder a la mesa manualmente porque se dañaron los equipos de biometría. ¿Cómo esconde usted eso? Que ayer mostraron al gobernador preso con la camiseta y celebrando el triunfo de José María Ballester. ¿Usted cómo esconde eso? Yo creo que no podemos estar haciendo solidaridad alrededor de cosas que no son legales, ¿cierto? Que violan las normas, pero que además son públicas. Entonces, yo en esa cruzada no participo, me parece que esa cruzada no es correcta y me parece que para algunos defensores de algunas circunstancias es una posición ya sin ningún recato, pues absolutamente descarada. Que en el resto del país sucede, claro que en el resto del país sucede, pero eso no es la responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra es aquí, usted, yo, su equipo, su familia, mi familia, nuestros amigos,
nuestros colegas, los políticos, todos tenemos el deber de acatar la normatividad y realmente lo que decía León Valencia anoche es cierto, no tiene presentación que después de tantas advertencias como sucedió con los candidatos de la Gata en el proceso del 2010 y de Martínez en el 2010 con sus candidatos, los hechos se ven, ¿ya? Pero nosotros no podemos estar diciendo que es una persecución contra el departamento. Yo no me siento perseguido por unas cosas que demuestran que son reales. Finalmente, doctor Gómez Pimienta, usted durante largos años ha ejercido la medicina, ha sido alcalde de su ciudad, ha sido viceministro de Salud. ¿Cuáles son ahora los sueños profesionales y políticos de Luis Gómez Pimienta? Bueno, pues mire, antes del proceso electoral me preguntaban, la prensa me preguntaban, varios periodistas, ¿cómo te sientes? Le decía, tranquilo, pero es que usted está muy tranquilo. Le digo, es que si uno se pone a mirar las cosas en términos muy individuales, yo podría decir que no tendría nada que perder. Una, porque en términos profesionales, la educación que me dio el Estado, porque yo vengo de primaria, de bachillerato y de universidades, de 3 universidades públicas, yo decía, la formación que me dio el Estado me permitió hacer un recorrido completo de los roles que puede tener un médico en este país, desde médico interno hasta ministro. Y en términos económicos tampoco tengo angustia porque yo invierto capital en la política. Bueno, lo otro, Pepe, sí es una decisión colectiva donde no solamente participa la gente de Alianza Verde y de la Unión Patriótica y del Polo, que formaron parte de esta coalición, sino los ciudadanos comunes y corrientes que de manera autónoma nos apoyaron. La gente del voto digno y del voto independiente. Entonces, vamos a ver qué dice la gente. Aquí no son caprichos ni del elector independiente, ni de las organizaciones que me acompañaron. Vamos a ver qué dice la gente. Los hechos van indicando el qué hacer. Las fuerzas objetivas del mundo exterior y las opiniones autónomas de la gente, pues, que nos acompañó, tendrá que trazarnos un rumbo. No tengo angustia de nada. Creo además que cualquier decisión hoy es prematura.